Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Qué gusto saludarlos. ¿Están listos para la palabra? ¿Se van a poner atención? ¿Se van a dormir? Pensé que se habían trabado con el amén, dije a ver si los agarro. Pues vamos a continuar con el libro de los Salmos, ¿les parece? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo número 8, Salmo de David, pero inspirado por el Espíritu Santo. Salmo número 8 es el que vamos a ver en esta noche. Y yo le he puesto a esta enseñanza un salmo para meditar. Un salmo para meditar. Vamos a leerlo del versículo 1 hasta el versículo 9, está cortito. ¿Ya lo tiene? Dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Padre nuestro, una vez más nos presentamos delante de ti en esta noche, con un corazón que te anhela cada día más. Queremos que nos hables directamente al corazón, queremos que tú cumplas tus planes y propósitos en nosotros, que no nos dejes como estamos, sino que podamos ir a esa profundidad de fe, de amor, de conocimiento de tu nombre, para que no andemos según nuestros pensamientos, según nuestros razonamientos, o para que el mundo no pueda vencernos en las circunstancias, las tentaciones, los ataques, las pruebas, que podamos perseverar, permanecer firmes, fieles, y que seas tú engrandecido en todo lo que somos en nuestra vida. Ayúdanos, llena nuestro corazón, nuestra mente, y haznos completamente plenos en ti. Muchas gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos y por cada persona que va a escuchar esta palabra que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendícenos y cumple tus planes y propósitos en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Un salmo para meditar. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Pregunta, hermanos: ¿qué tanto meditas tú en Dios y en su palabra? ¿Qué tanto tiempo de meditación pasas a lo largo del día metido en la presencia del Señor, en la meditación, en la palabra? De manera que esto impacta tu vida diaria, tu día a día. La meditación acerca de Dios y la meditación de la palabra de Dios es algo que debería de ser una práctica común y constante en la vida de todo creyente. Todos, absolutamente, como cristianos, deberíamos de pasar gran tiempo de nuestra vida meditando en Dios, en su propósito, en su palabra, en su esencia misma, porque es algo que ayuda a la vida espiritual. La palabra meditar nos habla de pensar atenta y detenidamente sobre algo. ¿Cómo debemos de pensar? De una manera atenta y detenida. No como a veces hablamos, sin razonar, sin pensar. No es hacer las cosas rápidamente porque quieres llegar primero. No es llegar a tu cuarto y orar rápidamente porque tienes sueño y te quieres dormir. No es orar velozmente porque tienes hambre y una tripa se está comiendo a la otra y tienes que terminar rápido para comenzar a comer.
No, la meditación acerca de Dios y de su palabra es hacerlo de una manera atenta y detenida. Saber lo que estás pensando, saber lo que estás orando, saber lo que está sucediendo alrededor y cómo puedes tú compaginar eso o ponerlo sobre lo que Dios dice en su palabra. Es tomarte un tiempo adecuado para poder pensar sobre Dios, sobre su perfecta voluntad, sobre cómo estás viviendo tu vida, cómo estás poniendo en práctica o no su perfecta voluntad. Eso es meditar. Pensar sobre una cosa con reflexión y con atención. Yo te vuelvo a preguntar, ¿qué tan a menudo o qué tanto actuamos de esta manera delante de Dios y delante de su palabra? No es hacer las cosas apresuradamente, simple y sencillamente por cumplir una rutina, porque eso no trae fruto a la vida espiritual. Fíjense, David, así como cualquier otro hombre de Dios, ya sea plasmado en la Escritura o a través de la historia, que ha impactado la vida de otros, eran hombres o mujeres que vivían maravillados de la grandeza del Señor. Repite conmigo, maravillados. Maravillados de Dios, de la grandeza, de lo que Él produce, de lo que Él hace en la vida de los hombres. No sé cuántos de ustedes han podido leer alguna historia de algún hombre de Dios, una mujer de Dios, y te maravillas y dices, wow, yo quisiera eso. Pero es una llamarada de petate porque no lo meditas. Lo dices nada más por decirlo. Yo quisiera los milagros de Elías, yo quisiera los milagros de Eliseo, yo quisiera la mansedumbre, la humildad de Moisés, la valentía de David, yo quisiera la fe de algunos otros, pero no trabajas por ello, no haces nada por que eso sea una realidad contigo, porque al fin y al cabo es el mismo espíritu, ¿sí o no? ¿O es un Dios que actuaba de manera diferente y que en aquel tiempo tenía más poder, más interés por los hombres? ¿Verdad que no? Es el mismo espíritu. Recordemos que dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Dios no cambia. Todos estos hombres vivían maravillados de Dios, maravillados por su palabra, maravillados de la grandeza del Señor. Hacían constantemente meditaciones profundas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen como práctica en su vida hacer devocionales, pero un devocional es precisamente una meditación profunda acerca de un texto de la palabra del Señor que puede impactar tu vida diaria, tu práctica de la palabra de Dios. Bueno, si no tienes una vida de devoción a Dios, una vida de práctica devocional, yo te aconsejo que lo hagas. Es parte de la meditación continua que tú puedes hacer delante del Señor. Leer un pasaje de la Escritura y comenzar a meditar en él, ver de qué manera Dios te está hablando a través de ese pasaje y cómo lo puedes aplicar a tu vida personal. Meditaciones en las que se involucra el Espíritu Santo. ¿A cuántos les gusta que el Espíritu Santo se involucre en sus vidas? Imagínense, mi hermano. Dios mismo involucrado en tus decisiones. Dios mismo involucrado en tu comportamiento para hacerte ver lo que tienes que cambiar, lo que estás haciendo mal, pero también para fortalecerte en los momentos de debilidad, consolarte cuando hay dolor, fortalecerte cuando hay miedo. El Espíritu Santo, Dios mismo, toda la presencia de Dios involucrado en tu vida a través de la meditación de la palabra del Señor, a través de la meditación de la vida y de tu relación con Dios, de una meditación profunda. Fíjense, todos estos hombres que escribieron o que fueron usados para escribir lo que hoy tenemos y que conocemos como la palabra de Dios, el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, fueron inspirados precisamente a causa de su comunión profunda con Dios, de sus tiempos de meditación, en donde involucraban al Espíritu Santo para guiar sus pensamientos a una revelación mayor que Dios quería darles. Y muchas de esas revelaciones quedaron escritas en la palabra de Dios, porque ciertamente tenemos mucho o lo que es inspirado por Dios en la palabra, pero
Imagínense todos aquellos tiempos de meditación que no quedaron establecidos o inscritos en la Biblia, como Juan, ¿no? Cuando dice, y muchas cosas hizo Jesús, que si las describiéramos una por una no alcanzarían los libros en todo el mundo para plasmarlas, hablando en un lenguaje hiperbólico. Pero es lo mismo con cada uno de los hombres de Dios. Cada mujer que aprende a pasar tiempo con Dios y meditar en Dios y meditar en su palabra, involucrando al Espíritu Santo en todo ello, guiando su forma de vivir. Fíjense, uno de los problemas más grandes de los cristianos en este siglo, uno de los problemas que tenemos como cristianos, es que muchos cristianos se han acostumbrado a la presencia del Señor. Se han acostumbrado tanto que no pueden ver más allá de sus propias narices y piensan que Dios ya no está haciendo cosas como las que hacía anteriormente en siglos pasados. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a la presencia del Señor. ¿Cuántos pudieron deleitarse en la alabanza o pensaron que era algo común que la presencia del Señor se mueve en medio de nosotros? Ese es el problema más grande del cristiano el día de hoy, que se ha quedado acostumbrado a la presencia del Señor, de manera que ya no están dispuestos a ser llevados por Dios a niveles que Dios quiere llevarlos en su vida espiritual, niveles que Dios quiere darnos, cosas que Dios quiere producir. Y pensamos que sí lo hizo con un hombre como Moisés, lo hizo con un hombre como David, o quizá lo hizo con un hombre como Pedro, como Pablo, Jacobo, Santiago. Pero no lo puede hacer conmigo porque los tiempos son distintos. Por lo tanto, Dios ya no va a tener una comunión conmigo como la tenía con ellos. Y caemos en el más grande error de nuestras vidas porque dejamos la meditación de la palabra, que dejamos la meditación de nuestra comunión y relación con Dios. ¿Qué tan a menudo expones tu vida y la contrastas con lo que es Dios? ¿O quién es Dios? Nos quedamos, mis hermanos, con una perspectiva de Dios demasiado pequeña. Y no es sino hasta que pasa algo en lo cual realmente necesitas un Dios grande, que comienzas a meditar en ese Dios grande. Y eso a lo mejor es cada año. Cuando estás pasando por una terrible enfermedad que te llevó a verdaderamente meditar en Dios, en quién es Dios, en su poder, sus atributos, su esencia, su voluntad. Y pasando esa enfermedad, te esperas a que suceda otro acontecimiento doloroso o fuerte para continuar nuevamente tus meditaciones en cuanto a lo que requieres tú de Dios. Un Dios demasiado pequeño. Nos quedamos en esa perspectiva de Dios, por lo que constantemente nos acecha la duda. Dudas en si será la voluntad de Dios o no actuar de esta manera, porque no tenemos ni idea de lo que Dios quiere de nosotros en ciertas circunstancias. ¿Será la voluntad de Dios que yo haga esto, o que viva, o que hable, o que diga? Ya no sabemos ni cómo actuar como cristianos. Nos acecha el miedo, de manera que hemos dejado de cumplir con nuestras responsabilidades. El miedo en instruir a nuestra familia, en instruir a nuestros hijos, en instruir a nuestra esposa como cabezas de hogar también. En exhortar o reprender la vida de aquellos que están viviendo lejos del temor de Dios. En hablar el evangelio. Tenemos miedo de hablar el evangelio y lo disfrazamos de vergüenza. Es que me da pena, cuando en realidad es miedo. Un miedo porque no sabes quién es Dios y no tienes ni idea muchas veces si tu vida está siendo en ese momento agradable delante de Dios como para recibir su respaldo al momento de que estás hablando su buena nueva. Por la falta de meditación continua en la palabra. A muchos de ustedes, principalmente a los servidores, yo os he dicho que la meditación de la palabra constituye la mayor parte de nuestra comunión con Dios. Un gran porcentaje de la comunión de Dios
con Dios que pueda tener el cristiano lo constituye la meditación de su palabra, la meditación de su actuar, de su mover. De manera que cuando no meditamos en Dios y en su palabra, en nuestro actuar en contraste con su voluntad, nos llenamos de todas estas cosas: duda, miedo, ira, resentimientos, ingratitud. Dejamos de ser agradecidos por lo que tenemos y comenzamos a quejarnos por lo que no tenemos. Comenzamos a poner nuestra mirada en otras personas más allá de examinar nuestra propia vida. Nos asalta el desánimo y muchas otras cosas que abordan nuestro corazón y nos impiden que veamos el mover de Dios, aún en cosas que consideramos demasiado complicadas. Y se produce una falta de fe. Y comenzamos a actuar como si Dios no estuviera en control de todas las cosas, aunque lo sabemos intelectualmente. Pero nuestro actuar es como si Dios no tuviera el control de todas las cosas. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todas las cosas? Bueno, medita en ello. ¿Qué significa que Dios tiene el control de todas las cosas? Recuerda pasajes de la Escritura cuando estés meditando. ¿Para qué? Para que al atravesar por esas dificultades, esa meditación de saber que Dios tiene control de todas las cosas te fortalezca, te anime, te consuele para enfrentar cualquier circunstancia y puedas dormir tranquilo. Este actuar, mis hermanos, de dejar de meditar en la palabra del Señor, de dejar de pensar atenta y detenidamente sobre Dios, sobre su palabra, su voluntad, dejar de reflexionar con atención en todo esto, es un actuar común en la vida de los hombres. Es decir, el hombre tiende a olvidarse de Dios y de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Siempre tendemos a olvidarnos. Y muchos ejemplos también de hombres de Dios que pudieron o que se olvidaron del actuar de Dios y se llenaron de miedo por eso. Lo vemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel en el desierto. Cuántas maravillas, prodigios, señales, cuánta paciencia, cuánto perdón tuvo el Señor con el pueblo de Israel, mas sin en cambio murió siendo rebelde. La mayoría de ellos murieron siendo rebeldes y altaneros. Imagínese, mi hermano, esa generación que sale de la ciudad de Egipto para adorar a Dios en el desierto, comienzan a hacer el Señor maravillas en medio de ellos, abre el mar, pasan en seco, comienza el Señor a poner una nube, una columna de fuego, saca agua de la roca, comienza a caer pan del cielo, y no obstante todo eso no les es suficiente, se rebelan contra Dios y de repente Dios dice: ábrase la tierra y tráguese a los rebeldes. Se abre la tierra, se traga a Coré junto con todo aquel séquito que se habían rebelado contra Dios. Todos se llenan de miedo, pero con el paso del tiempo se les olvida y vuelven a ser rebeldes y se vuelven a olvidar de Dios. Si aquí se abriera la tierra y me tragara a mí, a ninguno de ustedes, a mí, ¿cuánto tiempo pasaría para que ese miedo que te entró por Dios se te olvidara y volvieras a vivir la vida sin considerar a Dios de una manera atenta y profunda? Fíjense, de ellos, del pueblo de Israel, citó el autor de Hebreos en el capítulo 3, versículos 7 al 11, lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, ¿ustedes creen que Dios nos habla cada mes? Mire, para empezar, nos habla cada vez que se predica la palabra. Y si tú vienes a todas las reuniones en esta congregación, por lo menos Dios te habla 3 veces por semana, porque son las reuniones que tenemos. Adicionalmente, todos los días se suben devocionales al grupo. ¿Sí o no? Bueno, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Medita en lo que Dios te está hablando para que no caigas en el error que caen la mayoría de los cristianos, la mayoría de los hombres,
en apartarse de Dios y dejar de pensar de una manera profunda, de una manera atenta y detenida sobre lo que Dios está haciendo y sobre quién es Dios principalmente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres y me probaron y vieron mis obras. ¿Cuánto? 40 años. Ahora, la columna de fuego y la nube no se apartaban ni un solo día de ellos. Durante 40 años estuvieron viendo las maravillas de Dios, mas sin en cambio se olvidaron de meditar en quién es Dios. Se acostumbraron a su presencia. Dice, a causa de esto me disgusté, dice, contra esa generación. Me disgusté, es decir, me indigné contra ellos. Y esta palabra disgustar nos habla de poner a alguien en enemistad. Poner a alguien en enemistad. Los tuve como mis enemigos a causa de su duro corazón. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Es decir, andan todos extraviados, andan todos descarriados, andan sin propósito en su vida, siendo engañados, engañando a otros, desviados completamente de la verdad. Así es alguien que se olvida de que la presencia de Dios habita en medio de nosotros. Así es alguien que se olvida de quién es Dios en su vida. Se extravía completamente. ¿Tú sabes quién es Dios en tu vida, mi hermano? ¿O andas extraviado porque no has meditado, no meditas diariamente en Él? ¿O te acostumbraste a su presencia y crees que tú te mereces la presencia de Dios? Dice, son vagos en su corazón. No han conocido mis caminos, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eran gente sin entendimiento. Todos los días Dios estaba con ellos haciendo obras gloriosas y ellos nunca supieron quién es Dios. Nunca supieron quién es Dios, mi hermano. ¿Te imaginas asistir a una congregación, decir que eres cristiano durante 40 años y nunca haber sabido quién es Dios? ¿No tener un entendimiento de sus caminos? ¿No tener entendimiento de sus pensamientos para contigo? ¿Sabes cuáles son los pensamientos de Dios para contigo? ¿O andas extraviadón? Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, dice la Escritura, ¿sí o no? Y si tú meditas en que los pensamientos de Dios para contigo son de bien y no de mal, y que Dios quiere llevarte al fin que Él espera para ti, y que es Dios omnipotente y soberano, entonces, ¿no crees que eso te haría más fácil la vida en medio de todo lo que tú estás enfrentando? La única premisa a la cual llegarías, o la conclusión a la cual llegarías después de considerar todas estas primicias, es que puedes entrar en el reposo de Dios. Si sabes quién es Dios, si meditas en el mover de Dios, en su voluntad, no te queda otra opción sino que entrar en su reposo, descansar. ¿Cuánto les gusta descansar? Uy, si le contara, pastor, hasta las 10 de la mañana. Pero no será un descanso por depresión. Ya ves que la depresión no te quieres levantar de la cama. Meditar, mis hermanos, en el verdadero Dios, en ese Dios que se ha revelado a través del tiempo, ese Dios que determinó que su voluntad y el conocimiento de su nombre quedara plasmado en la palabra, en las Sagradas Escrituras, es una tarea muy importante en la vida del cristiano. Repite conmigo, muy importante, muy importante. A fin de que no nos olvidemos de la obra del Señor y terminemos por desviarnos de sus caminos, por comenzar a vagar en nuestro corazón, vivir la vida cristiana extraviados de la vida cristiana.
Vivir la vida cristiana sin conocer a Cristo, sin conocer el Señor de nuestras vidas, el Señor de la obra. Es importante el meditar para que no te olvides de quién es Dios. Este salmo, el Salmo número 8, nos invita precisamente a eso, a meditar, a pensar atenta y detenidamente en Dios. Y es algo maravilloso. Cuando estás enamorado, ¿estuvieron enamorados de su esposa? Todavía lo estaba, pastor, aleluya. Bueno, alguien enamorado piensa atenta y detenidamente en su amor. ¿Sí o no? Los enamorados me entienden. Los que no, enamórense por lo menos de Dios, que es lo más importante. Ya si te llega una mujer, un varón, bueno, a las mujeres un varón, a los varones una mujer. Ya ves que ahorita hay que explicarlo, hermanos, porque lo experimentarás. Pero cuando estás enamorado, piensas detenida y atentamente y reflexivamente sobre él o sobre ella. Bueno, esto debería de ser mucho mayor para con Dios. Mis hermanos, Dios es algo asombroso, mis hermanos. Dios es lo más grande que vas a tener en tu vida. El que tú lo estés conociendo es algo que no hay palabras. No hay palabras realmente. Este salmo nos invita a meditar en esto, en aquello que nos va a permitir tener un orden en nuestros pensamientos. ¿Cuánto les gusta andar todos locos en su mente? Que no sé qué voy a hacer y que voy a pregar, mejor no voy y que mejor hago esto, mejor no, que tomo decisión. Y no sabes ni qué hacer, ni cuándo hacerlo, ni cómo hacerlo, ni con quién hacerlo, ni a quién decírselo. No sabes nada. Estoy bien, estoy mal, ya me arrepentí, ¿para qué hablé? Mejor me callo. Estás todo loco por todos lados. No os hagáis. ¿Sí o no ha pasado eso? Nos pasa cuando no meditamos en Dios. Cuando sacamos a Dios de nuestras meditaciones, entra la desesperación en nuestro corazón. Y queremos resultados rápidos, respuestas prontas. Nos acobardamos muchas veces y tomamos decisiones apresuradas. Bueno, meditar nos va a permitir tener un orden en nuestros pensamientos, ver la vida real tal y como es, una vida real. Tus decisiones afectan tu vida y afectan la de los demás. Eso es la vida real. La vida real es que las cosas no se arreglan nomás porque sí, ¿verdad que no? Ve y avienta. Mira, te voy a dar un consejo. ¿Lo vas a hacer? Ok, ya dijeron, agarra y prepárate una comida, una olla así de pozole. Prepara la olla de pozole, échale de todo, cabeza, patita, oreja, trompa, todo. Y carnita. Échale grano, échale todo. Y ya que esté bien preparada, agárrala, llévala a tu cuarto y aviéntala por toda la recámara. Vete un mes y regresa a ver si ya está limpio. ¿Cuántos lo harían? ¿Verdad que no? Las cosas no se arreglan porque sí. La vida real no se ordena nada más por ordenarse, hay que trabajar en ello. Meditar en la voluntad de Dios y en su palabra nos va a llevar a ordenar nuestros pensamientos, nuestros pasos, para vivir la vida real tal y como la es, una vida real, hermanos. Donde si no tienes a Dios en tu vida es un desorden y hay mucho dolor en ella. Entonces, donde si en tu vida hay soberbia, Dios está lejos de ti y eso es un hecho. Bueno, el meditar en Dios y en su palabra, en contraste con nuestra vida personal, nos ayuda a estar bien plantados, ocupando la posición que nos corresponde y manteniendo sobre todas las cosas en la posición correcta a Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la posición correcta que Dios debe ocupar en nuestras vidas? ¿Cuál? Andan vagando en su corazón, ¿verdad? El primer lugar, la preeminencia. Si tú tienes a Dios como primer lugar en tu vida, vas bien. Pero si no,
vas bien mal. El Salmo 1, si ustedes lo han leído, nos dice que aquel que suele meditar constantemente en Dios, meditar en su palabra es meditar en Dios es meditar en su palabra. Nos dice que aquel que suele meditar constantemente en Dios puede experimentar, escúchame bien, y tú me dices qué cosas de estas tú quieres en tu vida, ¿sale? Aquel que suele meditar constantemente en Dios puede experimentar felicidad. ¿Cuántos quieren felicidad? Bueno, llenura, o sea, plenitud. Puede experimentar una constante renovación de su entendimiento. Puede experimentar fortaleza. Puede experimentar prosperidad. Pregunto, ¿todas estas cosas son buenas para la vida del hombre, sí o no? Bueno, necesitas meditar de día y de noche en Dios. El objetivo de este salmo es entonces llevarnos a meditar, repite conmigo, meditar, es decir, pensar atenta y detenidamente sobre Dios. No leas la Biblia nomás por cumplir. Eso no trae provecho en tu vida. Fíjese, me he encontrado cuando platico con alguien acerca del Evangelio o de la palabra, personas que se jactan de haber leído la Biblia del inicio hasta el fin. No, dicen, yo ya la leí como 4 veces, toda. Y solamente falta que le haga 3 o 4 preguntas para darme cuenta que no tiene ni idea de quién es Dios y lo que quiere Dios para él o para ella. No, es pensar atenta y detenidamente sobre lo que tú estás leyendo, sobre lo que tú estás viviendo en contraste con la voluntad de Dios. Es el objetivo de este salmo, llevarnos a meditar acerca de nuestra posición delante de Él, para tornar nuestros pensamientos en una profunda gratitud y adoración a Dios, para nunca bajarlo del primer lugar de nuestras vidas. Presenta un contraste entre Dios, quien es glorioso, un Dios que se engrandece cada día más con sus obras, con sus misericordias, con sus maravillas, y el hombre que es diminuto. Y escúchame bien, un hombre que no merece la presencia de Dios. No merecemos la presencia de Dios, mis hermanos. Ahora, todo esto lo hace con el fin de que aprendamos a confiar más en Dios. Cuando tenemos un bebé, el bebé suele confiar en su papá, ¿sí o no? Pero en la medida que el bebé va creciendo, se va engrandeciendo, va queriéndose despegar de sus padres, ¿sí o no? Bueno, es lo mismo que pasa con el hombre. El hombre comienza a experimentar a Dios y no se quiere despegar de Dios. Pero en la medida que el hombre va perdiendo de vista su necesidad de Dios y se va engrandeciendo él mismo en su corazón, en sus pensamientos, y va creando una percepción de sí mismo autónoma, cree que puede ir despegándose cada vez más de Dios y apartándose de Él, creyendo que no lo necesita para todo. Por eso Pablo nos exhortó a ser niños, a ser como niños, no en el modo de pensar, sino en la malicia, en aquellas cosas que nos impiden depender de Dios en todas las cosas y que nos apartan de aquella gratitud y profunda adoración que le debemos a Dios por quien es Él. A no olvidarnos de la condición que tenemos delante del Señor y que realmente si tenemos una relación con Él es por gracia, porque no merecíamos absolutamente nada de Él. Todo esto es con el fin de que aprendamos a confiar más en Dios, porque entre más grande es Dios, más puedes confiar en Él. ¿Sí sabías esto? ¿Tú en quién confías? ¿En alguien que está flaquito y débil y que tiene anemia y apenas se puede parar para que te defienda, o en alguien que está, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿En quién confías para que te defienda? ¿En mí o en el Canelo?
Pues no, pues el Canelo vas a decir, tan solo porque es güero. Y en los güeros confías más, ya ves que en los güeros inspiran más confianza. Bueno, entre más grande tú veas a Dios, más vas a confiar en Él. Es lo que está haciendo el salmista, haciendo un contraste entre la vida del hombre y quién es Dios, para que tú aprendas a confiar más en Dios y menos en ti mismo. Porque podemos confiar en nosotros mismos por nuestras capacidades o podemos confiar en nosotros mismos por nuestras deficiencias. En nuestras capacidades vemos un Dios que no necesitamos porque somos muy capaces. Pero en nuestras deficiencias vemos un Dios que no está interesado en ayudarnos y que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos porque nadie va a hacerlas por nosotros. Es decir, que de una u otro extremo nosotros aprendemos a confiar en nosotros mismos cuando dejamos de meditar en quién es Dios. Por eso ahí ves a algunos que no quieren dejar de trabajar y están trabajando todo el día, la esposa bien abandonada, los hijos bien abandonados, la iglesia bien abandonada, porque no confía en Dios. Dice, no, es que si no lo hago nadie lo va a hacer por mí. Y uno les aconseja, pon a Dios en primer lugar y vas a ver que Dios te va a ayudar. Pero no quieren. Hay otros que creen que no necesitan la iglesia porque retienen tanto, tienen una capacidad de retención a través de la lectura de la palabra, del conocimiento, que sienten que ya no les pueden enseñar nada. De una u otra forma están confiando en ellos mismos y están dejando de confiar en Dios, porque no meditan en quién es Dios. Lo primero que tenemos que meditar siempre y nunca olvidarnos de ello, es decir, tú siempre tienes que pensar de una manera atenta y detenida que nuestro Dios es glorioso. Apúntalo, mi hermano, tu Dios es glorioso. Cuando estés pasando por algo difícil, lo primero que tienes que hacer es hacer un alto, detente y comienza a pensar de una manera atenta y detenida que tu Dios es glorioso. ¿Amén? ¿Lo van a hacer? Bueno, dice Salmo 8:1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora, eso de tu nombre nos habla de la esencia de Dios, el actuar de Dios y la reputación de Dios. Dios escogió un pueblo para hacerse una reputación. Dice que Él escogió un pueblo para engrandecer su nombre sobre todas las naciones de la tierra. Y mientras el pueblo era un pueblo obediente y que aprendía a confiar en Dios, los hombres de la tierra, las naciones, temían al pueblo de Israel porque sabían que Dios estaba con él. Es decir, que Dios tenía una reputación en la tierra, al punto de que un rey sacó a un profeta para que el pueblo de Israel desobedeciera a Dios y Dios se apartara de ellos para poderlos vencer. Fue cuando habló el burrito de Balaam, que quiso ser persuadido este profeta para que el pueblo blasfemara en contra de Dios y Dios los dejara, porque sabían que teniendo a Dios ellos tenían asegurada la victoria. Bueno, dice David, cuán glorioso o cuán gloriosa es tu esencia, cada uno de tus atributos, tu omnipotencia, tu omnipresencia, tu santidad, tu justicia, tu misericordia, tu amor, son gloriosos en toda la tierra. Tu actuar delante de los hombres es glorioso. Tu reputación delante de toda la tierra es gloriosa. Y esta palabra gloriosa significa grande. Tan grande que puede cumplir cualquier propósito que se proponga. Por eso tenemos que conocer a Dios, porque Dios es tan grande que puede cumplir cualquier propósito en tu vida a causa de su nombre, a causa de quién es Él. Medita en ello, mi hermano. Medita en ello. ¿Cuál es la impresión que tú tienes de Dios?
Fíjense, la palabra glorioso significa algo impresionante, algo que es majestuoso, algo que no es común de ver y que causa una impresión. ¿Cuál es la impresión que tú tienes de Dios cuando te estás enfrentando con algo difícil? O cuando estás viviendo simplemente tu vida. ¿Qué impresión tienes en tu día a día de Dios? David expresó que su Señor, porque él dice Señor nuestro, era glorioso, era majestuoso e impresionante. Ahora, la meditación de la gloria de Dios lo llevó a David a componer grandes cánticos acerca de su naturaleza y de la forma en la que Dios obra en la vida de los hombres. Él compuso el Salmo 103, en donde él manda a su propia alma que no se olvide de Dios. No olvides sus beneficios, dice, porque Él es quien perdona tus iniquidades. Es decir, que David entendía que el nombre de Dios, su esencia, su actuar, su reputación, era tan impresionante que era capaz de perdonar cualquier iniquidad. No tenía él que ponerse a rezar por mi culpa, por mi grande culpa. Ni tampoco tenía que rogar a Santa María siempre Virgen ni a los ángeles. Él sabía que la reputación de Dios era perdonar. Ahora, esa reputación de Dios, ¿la conoces tú? ¿Sabes que Dios es amplio en perdonar? Así lo dice su palabra. Y meditas en ello para que cuando tú cometas pecado vayas y le pidas perdón y entiendas que por su glorioso nombre te perdona. Y lo mismo en cualquier otra circunstancia de la vida. Él es el que sacia de bien tu boca. Cosas como esta David entendía acerca de su meditación guiada por el Espíritu de Dios para componer acerca de la naturaleza de Dios y de su obrar en la vida de los hombres. Eso es lo que tú y yo debemos de estar meditando. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Fíjense, a causa de la meditación que David tenía acerca de Dios, a causa de esto, de el nombre glorioso que se había hecho Dios en el corazón de David, David fue capaz de enfrentar duras batallas, pero en todas ellas obtuvo la victoria. En todas. Hasta que se apartó de Dios, dejó de meditar en Él y perdió ante la tentación. Esa vez no se acordó de Dios. Pero en todas las batallas que enfrentó David, dice la Escritura que donde quiera que él iba, él ganaba. ¿Cuántos les gusta ganar las victorias? Contra la tentación, en medio de la prueba, la dificultad, en medio de todo, siempre tener un corazón victorioso delante de Dios. Él venció a aquel gigante Goliat siendo tan solo un muchachito. ¿Por qué? Porque sabía quién era Dios. Él meditaba en Dios. Él es el buen pastor. Él ya había compuesto el Salmo 23. Sabía que Dios no lo iba a defraudar. Dios es glorioso. Fíjense, hay una palabra que a mí me gusta en relación a lo que podemos conocer de Dios. Y esta palabra es inefable. Nuestro Dios es inefable. ¿Qué significa inefable? Bueno, la palabra inefable es un adjetivo que hace referencia a lo que no se puede describir ni se puede expresar. Algo tan fuera de lo normal que las palabras no logran explicarlo. Eso es inefable. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios es tan grande, es tan indescriptible que, mis hermanos, que nos deja sin palabras en todo lo que estemos enfrentando, en todo lo que estemos viviendo. Esta palabra inefable se usa únicamente 3 veces en la Biblia y con una raíz diferente, una raíz griega diferente en cada una de ellas, pero que cada una de ellas explica precisamente algo indescriptible, algo que no se alcanza a comprender, fuera de lo humano. La primera ocasión
La encontramos en 1 de Pedro 1:8 acerca del gozo que produce Cristo en la vida del creyente, un gozo inefable. ¿Cuánto les gustaría tener ese gozo indescriptible? Que dice, es que ¿por qué estás tan gozoso? No sé, dices tú, pero estoy bien gozoso. Pero en lo profundo de tu corazón sabes que Dios es el único que puede producir ese gozo. Si no lo has experimentado, yo te invito a que medites en Dios. Y lo vas a experimentar. Porque es inefable, mis hermanos. A veces dices tú, qué impresionante, no sé ni, me siento tan lleno que no sé por qué, no puedo explicártelo. La segunda ocasión es en 2 de Corintios 9:15 acerca del don de Cristo Jesús, es decir, el regalo más perfecto, es el don inefable, indescriptible, algo que supera las palabras, inexpresable, que supera lo que se puede expresar o que está por encima de cualquier otro elogio. Jesucristo mismo. Y después en 2 de Corintios 12:4 también se nos habla acerca de palabras inefables que no se pueden soportar en esta tierra, que es un vocabulario que solamente se escucha en el tercer cielo. Palabras inefables, dice que ahí escuchó Pablo, que no le es dado al hombre expresar. Palabras tan misteriosas o muy sagradas para poderse decir. Bueno, ese es nuestro Dios, es un Dios inefable. Este es el pensamiento del salmista David al momento de decir cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No hay forma de expresarlo. No es forma de expresar la realidad de quién es Dios y el contraste entre nosotros los hombres. Por eso él expresa cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es decir, no existe alguien como tú en toda la existencia, en toda la creación. Y tu grandeza, dice David, cubre toda la tierra. Ese es nuestro Dios. Medita en Él y tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser otra, mi hermano. Te lo aseguro, que venga lo que venga. Que me corten la luz, al cabo tengo un Dios inefable. Imagínate que tú reaccionaras bien cuando te cortan la luz. Sería algo maravilloso, ¿no? Has puesto tu gloria, dice, sobre los cielos. Es una frase que expresa la grandeza de Dios dispuesta a toda la creación. La gloria de Dios está dispuesta para todo lo creado. Los cielos es algo que todos podemos ver, ¿sí o no? De manera que al observar la grandeza de la creación, podamos ver al Creador más grande de lo que existe. Porque los cielos no se refiere únicamente a lo que nuestra vista alcanza a ver, sino que habla de todo el cosmos. Las estrellas, los planetas, las galaxias, todo eso muestra la gloria de Dios. Los cielos cuentan tu gloria, tu nombre es glorioso. Y una muestra de ello es los cielos, el cosmos completo, donde tú has puesto tu gloria, donde tú has dejado tu sello, tu impresión de tu poder, o la impresión de tu poder. Hay dos argumentos que los que vienen en evangelismo en su momento, Iván se los detallará, pero son dos argumentos que se utilizan precisamente a favor de la existencia de Dios. Uno es el argumento cosmológico y el otro es el argumento teleológico, que hablan precisamente de que todo tiene una causa, todo lo que existe o todo lo que comenzó a existir tiene una causa, y si el universo comenzó a existir, entonces la causa del universo es Dios, aunque es inmenso, y ese Dios debe de estar fuera de su creación, es decir, es atemporal, o sea, no esté regido por el tiempo, ni por la materia, ni por ninguna otra cosa creada. Y el argumento teleológico es aquel que nos habla del diseño inteligente de la creación, el diseño tan perfecto de la creación. ¿Saben por qué casi no se estrellan asteroides aquí en la Tierra? Porque se van para Júpiter. Dios puso cerquita a Júpiter
con una masa mucho mayor, de manera que todo lo que viene, Júpiter lo chupa y se estrella allá, para que no se estrelle aquí y te mueras antes de ser salvo. Es un diseño tan perfecto. Por eso dice, los cielos cuentan tu gloria. Ahora David no entendía todo esto, ¿verdad? Pero veía todas las estrellas, el cosmos, la magnificencia de la creación, y él decía, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por eso Pablo también decía que las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen visibles o claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, dice, por medio de las cosas hechas, de modo que nadie en el mundo va a tener excusa, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Muchos tienden, mis hermanos, a desechar a Dios, no viendo la evidencia observable de su grandeza, de manera que terminan en la ruina y nunca alcanzan el propósito en esta tierra. Ahora, fíjense, pongan mucha atención. El ateo, los que dicen que no hay Dios, tú lo ves y dices, es que es imposible. ¿Qué no ves todo lo que Dios hizo? ¿Sí o no? A veces hasta nos enojamos con ellos, ¿verdad? Es que ¿estás ciego o qué? ¿Por qué? Porque es una grandeza impresionante. Pero si yo fuera ateo y yo conociera a muchos cristianos, le dijera, a ver, ¿y esa grandeza no te ayuda para no entrar en depresión? Sí, tú me hablas de un Dios, pero ¿de qué te sirve un Dios así si no te ayuda? ¿O no? Los ateos no ven la grandeza de lo creado, pero a ti que tú lo ves, muchas veces no nos sirve de nada, porque actuamos igual o peor que un ateo. Por eso Dios nos dice que meditemos en Él. Cuando estés a punto de explotar, cuando estés a punto de caer en una circunstancia o un comportamiento incorrecto, medita cuán glorioso es el nombre de Dios en toda la tierra. Medita que Él ha puesto su gloria sobre los cielos, es decir, te ha dado evidencias de su poder y de su grandeza. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué andas todo nervioso y todo temeroso? ¿Para qué? Si tienes un Dios tan grande que de la nada pudo haber creado todo. Por eso dice después, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar a los enemigos y al vengativo. ¿Por qué? Porque en el mundo, mi hermano, hay guerra de argumentos. Todo mundo habla a favor de Dios o en contra de Dios, pero muy pocos viven a Dios. Muy pocos meditan en eso. Dios ha avergonzado a los hombres. Dios es bueno en avergonzar a los hombres. Dice la Escritura que antes del quebrantamiento está la soberbia y la altivez de espíritu. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero hay una guerra de argumentos en el mundo. Hay enemigos de Dios en el mundo que quieren implantarte temor para que tú dejes de ver y de meditar en quién es Dios. Muchos meditan más en las casas de empeño que en Dios. No, es que aquella da menos intereses, es que aquella no. No, a ver, y muchos pasan más meditando en cómo le van a hacer para sobrevivir en la vida que buscando el reino de Dios y su justicia. Muchos pasan meditando más en lo que el hombre les hizo o en lo que los hombres les hacen que en lo que Dios les hizo y en lo que Dios les dio. ¿Por qué? Porque hay una guerra de argumentos en el mundo, es una realidad. Hay enemigos que quieren callar la voz de Dios, la voz del Evangelio. Pero ante esto Dios siempre manifiesta lo débil del hombre, la debilidad del hombre, y nos quiere hacer débiles para que Él se glorifique. Porque el reconocimiento de nuestra debilidad nos abre la puerta al poder de Dios. Así lo dijo Pablo al aprenderlo después de que Dios permitió un aguijón en su carne y que no le quiso quitar. Cosa que después pudo enseñarlo a todos nosotros por medio de su Espíritu Santo, diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas. Escuchen bien lo que está diciendo Pablo, hermanos, porque todas estas cosas son cosas que enfrentamos tú y yo en el día a día. Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Sí o no? ¿O ninguno de ustedes pasa debilidades, angustias? Algunas son doñas angustias o don angustias. Como decía un pastor, ¿no? Que llegó una mujer y le decía: ¿cómo está, hermana? Y le decía: mal, pastor, mal, no, estoy. Y le dice el pastor: no, ya ni Job. Cálmese, hermana, le dice, ni Job estaba tan triste como usted, o estaba padeciendo tanto. Por amor a Cristo me gozo en debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. ¿Por qué razón? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Para qué quieres ser el mandamás de todos teniendo un Dios tan grande? No necesitas todo eso. No necesitas demostrarle nada a nadie cuando tienes un Dios que puede sostenerte en medio de cualquier cosa. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Medita en todo esto. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios glorioso que llena toda la tierra. El que puede hacer que un hombre se goce en medio de cualquier dificultad. ¿También en medio de la muerte? Claro que sí. En medio de la muerte hay gozo, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y al fin y al cabo, la muerte es el paso para la eternidad en la gloria de Dios para los que hemos creído. La cuestión está en que muchos nos hemos arraigado tanto a esta vida terrenal que nos olvidamos que somos extranjeros y peregrinos y que vamos de paso. En algún momento un hombre dijo que cuando Dios creó todas las cosas, no había nada negativo en el mundo que se le opusiera. Es decir, que antes de la creación de los seres angelicales y la creación del hombre, el Señor nunca tuvo ninguna oposición. Tú lees el Génesis y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Nada se opuso, ¿verdad que no? Después dijo, hágase esto, y se hizo. Y después dijo, hágase aquello, y se hizo. Nada se le opuso. Dijo una palabra y todo fue hecho. Pero escucha bien, después de la rebelión de Luzbel, se originó al adversario de Dios, el que se opone a Dios y todo lo que es de Dios, a Satanás. Y desde ese entonces hay alguien que se opone a la voluntad de Dios. Ahora, el hombre ha decidido seguir el mismo pensamiento de Satanás. Se opone a la grandeza de Dios y se olvida de quién es Dios. Satanás, si hubiera meditado un poco en quién es Dios, jamás se hubiera revelado. Pero meditó más en su soberbia y en su grandeza, que aquel Dios que es inefable se hizo tan pequeño que él pudo pensar que podía llegar a ser igual a él. Ese pensamiento lo ha transmitido a todos los hombres por el pecado. Y ahora el hombre tiende a seguir ese pensamiento poniéndose a esa grandeza de Dios. ¿Por qué no todos los hombres creen en Dios, mi hermano? ¿Por qué no todos creen en su amor? ¿Por qué? ¿Porque Dios eligió a unos para salvación, a otros para perdición? No, porque el hombre decide confiar más en sus fuerzas que en la grandeza de Dios. Se inclina a desechar el consejo de Dios y a buscar formas de querer ser iguales a Dios. Y esa fue una idea que compró el hombre de Satanás. Por eso dice el salmista que se ha levantado enemigos de Dios, pero Dios usa a los niños, a los que maman, para fundar la fortaleza de la grandeza de Dios. Personas que dan testimonio de quién es Dios.
Porque son solamente aquellos que están dispuestos a meditar un poco en la grandeza de Dios para confiar en Él, los que pueden experimentar su poder. Yo te invito a que tú lo hagas. Cuando estés en un momento difícil, tómate un pequeño tiempo para comenzar a meditar en cuán glorioso es el nombre de Dios en toda la tierra. Y vas a ver cómo vas a experimentar su poder. Yo te invito a que lo hagas. No se te olvide esto. No se trata de meditar solamente por meditar. Se trata de meditar con un corazón dispuesto a lo que Dios va a hacer en tu vida, conforme a sus promesas, conforme a su palabra. Hazlo cuando te sientas triste, cuando te sientas con miedo, cuando te sientas que ya no puedes, que no tienes los recursos humanamente hablando. Comienza a meditar en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su actuar? ¿Cuál es su reputación a través de todos los siglos? Y comienza a caer en cuenta que es al Dios al cual tú le entregaste tu vida, que eres su hijo o su hija ahora y que nunca te va a dejar. Y vas a ver cómo su poder te va a llenar a tal grado que vas a poder hacerle frente a lo que sea. Cualquier gigante que se te pare, te vas a levantar y vas a decir: se van a dar cuenta que hay Dios en mi vida, que hay Dios en mi corazón. Dios siempre, mi hermano, ha querido revelar su gloria en beneficio al hombre, porque Dios no gana nada. Dios sigue siendo Dios. Dios revela su gloria para que el hombre se beneficie de su gloria. Mas es a causa de su sabiduría, de la sabiduría de Dios, que ha decidido rechazar a aquellos que se comportan como Satanás, que con menosprecio se acercan a Él. Y ha decidido avergonzarlos por medio de aquellos que son de corazón humilde. A eso se refiere la palabra cuando dice: de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Un niño, mi hermano, tanto natural como espiritual, suele mantener una fe genuina y humilde delante de Dios. Por lo que en la sabiduría del Señor son ellos, son los niños los que son capaces de recibir las instrucciones del Señor y sus revelaciones para ponerlas por obra. El Señor expresó en Lucas 10:21: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque así es el actuar de Dios. Los que no experimentan la grandeza de Dios es porque quizá haya un poco de soberbia en el corazón, que les impide ver cuán glorioso es su nombre en toda la tierra. Hay una historia, me falta mucho, pero tenemos toda la noche. No se crean. Hay una historia en la que un hombre ciego humilla a los escribas y fariseos, a los doctores de la ley. Usted la lee en su casa, es en Juan 9. En Juan 9 el Señor sana a un ciego de nacimiento. Los escribas y fariseos se enojan contra Jesús porque lo hizo en día de reposo. Y en el versículo 30 en adelante, sin tener conocimiento de la ley, sin pertenecer a una élite o a un grupo en específico, o tener un sacerdocio, este hombre ciego deja callados a los más grandes doctores de la ley de ese tiempo. Fíjense lo que dice en Juan 9:30. Porque los escribas y fariseos dicen: este hombre no sé de dónde sea. Nosotros a Moisés. Moisés es el que Dios levantó. Pero ¿quién sabe de dónde salió? Y fíjense lo que le responde este hombre ex ciego. Dice: pues esto es lo maravilloso, dice, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, algo que ustedes nunca pudieron hacer conmigo. Esto es lo maravilloso, que ninguna religión en el mundo pueda hacer libre a un hombre, y que alguien que conoció a Cristo el primer día vaya y le predique a alguien y ese hombre reciba a Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no?
y lo haga libre. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, dice, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. ¿Ven la respuesta tan impresionante de este hombre ciego? No pudieron tener argumento contra él y fíjense lo que respondió en el versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Los humilló. Porque de la boca de los niños y de los que maman, el Señor forma su fortaleza. De aquellos que están dispuestos a ser débiles para que repose sobre ellos el poder de Dios. Se cumple lo dicho por el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 18 y 19 y 20. Pues la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por supuesto que Él ha enloquecido. Porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que se cree fuerte. Así también humilló a Nabucodonosor. Tú lo lees en tu casa en Daniel 4. Ahí Dios humilló a este rey soberbio. Este rey terminó siendo humillado, pero su corazón terminó siendo enmendado, reparado. En el versículo 34 de Daniel 4 dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Cuál es nuestra posición? Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En ese mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fue restablecido mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Dejó sus ídolos para glorificar a Dios, porque entendió cuán glorioso es el nombre de Dios en el cosmos. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vale más comportarnos con humildad, ¿verdad? El salmista medita en ese Dios. Ese Dios que es glorioso en toda la tierra, que no hay otro como Él, no existe nadie como Él. Y ante ese Dios hace un contraste con el hombre. El hombre en contraste con la grandeza de Dios. Lo voy a leer rápidamente y me voy a ir muy rápido porque ya me pasé mucho tiempo. Pero él dice en el versículo 3 del Salmo 8, cuando veo tus cielos, porque son de Él, no son nuestros, ¿verdad que no? Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Él hace un contraste. Tú eres el creador, nosotros la creación. ¿Quiénes somos para estar delante de ti? Todas las cosas te pertenecen y no hay nada que sea nuestro, mas sin en cambio todos nos los pusiste a nuestro cuidado. ¿Quiénes somos nosotros para poder participar de lo tuyo? Una persona dijo ante esta meditación
que fueron suficientes los dedos de Dios, únicamente los dedos de Dios, y cuando habla de dedos nos habla de la parte superficial, es un antropomorfismo que nos habla en el original de la parte más superficial de los dedos de Dios. Fueron suficientes la parte más superficial de los dedos de Dios para formar todo lo que hoy vemos. Fue fácil para Dios, ese es su poder. Pero dice, mas sin en cambio para nuestra salvación fue necesaria la fuerza de su brazo. Ya no solamente los dedos, sino ahora la fuerza de su brazo, según Isaías 53. Pero ni los dedos ni la fuerza de su brazo nos rehusó. Todo Dios nos lo entregó para bendecirnos y para tener una relación con nosotros por su pura misericordia. David se hace esta pregunta: un Dios tan grande, ¿cómo puede ser posible que tenga una relación con nosotros? ¿Qué o quién es el hombre ante tal grandeza? Dice David. Para que le des una bendición de tu mano. Fíjense, hermanos, escuchen bien. Dios tiene soportando al hombre desde su caída. Desde que el hombre pecó contra Dios, dicen los que saben que aproximadamente son 6,000 años. No sabemos, pero lo que es seguro es que son miles de años. Desde la caída del hombre hasta nuestros días, y Dios tiene soportando al hombre desde su caída. Pregunta: ¿qué gana Dios con soportar a un hombre rebelde y contradictor? ¿Qué gana? ¿Cuántos años tienes tú? Dios tiene soportándote la edad que tienes. Pregunta: ¿qué gana Dios con soportarnos? Si tú dices, ay, no soy tan insoportable para los demás, ante la santidad de Dios, medita en ello. Dios no gana nada, más sin en cambio, hermanos, seguimos pensando en ocasiones que Dios no nos ayuda. Más sin en cambio, pensamos en ocasiones que Dios es injusto o que pasa por alto nuestro dolor. O que Dios no tiene interés por lo que necesito. Mi hermano, Dios ya te soportó la edad que tienes sin tener ningún beneficio personal. Medita en ello. ¿Quién eres tú para que Dios se acuerde de ti? ¿Quién eres tú para que recibas de la mano de Dios una bendición? Mas sin en cambio, quiso morar en nosotros. No solamente visitarnos, no solamente habitar en medio, sino morar dentro de ti. Entregó a su Hijo por nosotros. ¿Por qué quisiera el Señor tener una relación con nosotros, con el hombre? ¿Por qué nos continúa hablando? ¿Por qué sigue cuidándonos? ¿Por qué sacrificaría Dios a su unigénito por nosotros? ¿Por qué sigue Dios soportando nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestra soberbia, nuestra altanería? ¿Por qué Dios sigue sosteniéndonos si somos hombres tan débiles y tan frágiles? Fíjense, en las culturas antiguas, en las culturas guerreras antiguas, griegas, asesinaban a los bebés que salían con una deformidad porque no les servía para la guerra. Eran débiles e iban a ser inservibles. Dios no nos desecha aun cuando somos débiles y frágiles. ¿Por qué Dios seguiría sosteniéndonos? ¿Por qué nos sigue perdonando aun cuando lo volvemos a hacer una y otra vez? ¿Por qué aún nos sigue confiando cosas cuando somos sumamente infieles e incrédulos? ¿Qué hay de especial en nosotros para que el Señor, el Dios omnipotente y soberano, quisiera estar presente en nuestras vidas? Mas sin en cambio, mis hermanos, nos dio el valor más especial que pueda haber en toda la existencia de la creación. Y aún los ángeles alcanzan tanta bendición como nosotros. Meditar en esto, hermanos, no nos basta para comenzar a dejar de pensar en nosotros y comenzar a pensar en Él.
La honra de Dios hacia nosotros es lo que debe de hacer a Dios más grande, o cada día más grande a nuestros ojos, que sin merecer nada nos dio todo. Eso debería ser para tu vida, que Dios sea lo más grande que puede existir en tu pensamiento y en tu corazón. David no podía entender lo que estaba meditando. ¿Cómo un Dios tan grande e inexplicable podría darle al hombre un valor tan incalculable? ¿Tienes idea del valor que Dios te ha dado y de lo que Dios ha tenido que hacer para que tengas ese valor? Mi hermano, entender eso debería de ponernos en la posición más humilde delante de Dios para adorarlo de día y de noche por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Meditar correctamente en Dios y meditar correctamente en nosotros nos debe de llevar a engrandecer su nombre todos los días. David termina diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Escucha bien, no hay forma en que meditando de día y de noche en la palabra, no hay forma en la que haciendo correctas reflexiones sobre Dios y su misericordia y su amor para con nosotros, no terminemos diciendo lo mismo que dijo David. No hay forma. Alguien que medita de día y de noche en todas estas cosas termina expresándose igual que este salmista. Es una expresión tan profunda de asombro, es una expresión tan profunda de gratitud, que no hay palabras para describir a Dios. Es como si dijera: sin duda alguna, tu nombre es glorioso en todo lugar de la existencia. Y esa es la respuesta que Dios espera de su creación. Que de lo más profundo de nuestro corazón, desde que iniciamos hasta que terminemos nuestra vida en Cristo, vivamos diciendo que el nombre de Dios es lo más glorioso que podamos haber conocido. Porque darle gloria a Dios en todas las cosas es algo que Dios quiere que alcancemos. Y lo haremos en la medida que logremos hacer reflexiones profundas de Dios y de su obra en nosotros. El Salmo 77:11 al 14 dice así: me acordaré de las obras de Dios. ¿Qué va a hacer? Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Y luego hace una pregunta: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Es precisamente la falta de meditación en quién es Dios lo que nos hace resbalar y perder el suelo. Salmo 16:8 dice: yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. En conclusión, mis hermanos, como dijo un hombre en una ocasión, la perfecta sabiduría es conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Porque cuando ignoramos a Dios e ignoramos su obra, perdemos de vista su poder, su interés
y su intervención en nuestras vidas. Y perdiendo eso, no podemos actuar bien. Centrarnos en nosotros mismos puede producir sentimientos y razonamientos equivocados acerca de la vida. Puede ponernos en una estima desmedida de nosotros mismos, de modo que nos volvamos soberbios y egocéntricos. O bien puede llevarnos a una culpa insostenible, provocando desánimo, depresión y miedo. Termino con este versículo, Deuteronomio 4, 39 y 40. En aquel consejo que Dios le da al pueblo de Israel para que se mantuviera en una constante meditación acerca de Dios. Dice, aprende pues hoy, Deuteronomio 4:39, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y Jehová también es Dios abajo en la tierra y no hay otro. Reflexiona, aprende y reflexiónalo en tu corazón. Dios es Dios en el cielo, Dios es Dios en la tierra y no hay otro como Él. Versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Pónganse de pie, hermanos. Algo para meditar, ¿no? Medítalo. Cada vez que te encuentres en una situación que sientas que te está rebasando, toma consejo de Dios, toma consejo de su palabra y aprende y reflexiona quién es Dios. Medita en Él de día, de noche, acerca de cuán glorioso es su nombre en toda la tierra, que sin merecerlo lo tuviste todo. Pablo dijo, si siendo enemigos suyos fuimos reconciliados, si estando nosotros apartados de Dios, mereciendo su condenación, el Señor nos perdonó, fuimos reconciliados con Él, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Aprende y reflexiona quién es Dios. Medita cómo es su nombre, en la obra que Él ha hecho. No te desequilibres. Aprende a conocerte a ti también, para que aprendas a gozarte en las debilidades, en afrentas, en persecuciones, en necesidades, para que repose sobre ti el poder de Dios. Porque cuando eres débil, más glorioso es Dios en toda tu vida. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a no olvidarnos de ti. Eres inefable, eres indescriptible. Mas las cosas reveladas para nosotros nos las has revelado, para aprender de ti y conocerte a ti, para reflexionar en ti y en tu obra. No queremos apartarnos ni un solo instante de tu palabra. No sea que centremos nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestro dolor, en nuestra necesidad, y dejemos de ver tu propósito de vida eterna, tus pensamientos de vida abundante para con nosotros. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tu palabra quede sellada en los corazones. Y Señor nuestro, llévanos con bien a casa. Guárdanos, guarda a mis hermanos, guarda a su familia. Sigue bendiciéndolos, prosperándolos en todas las áreas, pero sobre todo en sus vidas espirituales. Llévalos a una mayor comunión contigo, para que sean ese iluminar en el mundo y que puedan transmitir a otros que tú eres Dios en los cielos, que eres Dios en la tierra y que no hay otro Dios fuera de ti. Muchas gracias, amado Dios. Recibe toda la gloria
de lo más profundo de nuestro corazón, porque te amamos y estamos profundamente agradecidos contigo, y hoy humillamos nuestro corazón para que se engrandezca tu nombre más y más en nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos y aprenda a meditar en Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje. Nos escogimos